hacia la ciudad maldita. Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este pasaje es el resultado de una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con un abogado, con un doctor de la ley, un intérprete de la ley. Un hombre que vino a Jesús con malas intenciones, porque él quería probarlo al Señor Jesucristo y le hizo una pregunta tramposa y le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo luego pasa a contarle esta historia que se origina nuestro mensaje, el camino a la ciudad maldita, que nos habla de un hombre que iba de Jerusalén hacia Jericó. Esta era una distancia de 27 kilómetros. Desde Jerusalén a Jericó había que descender 1000 metros. Este hombre que iba en ese camino, iba en un camino descendente, como el de muchas vidas que están en un camino descendente. Este hombre estaba yendo hacia Jericó, que era la ciudad maldita, porque en el capítulo 6 y el verso 26 del libro de Josué en el Antiguo Testamento, Dios había dado una orden determinante que iba a ser maldito todo hombre que reedificare la ciudad de Jericó. Y hubo un hombre que se llamó Hiel, de la ciudad de Betel. Esta historia ahora está en Primera de Reyes, capítulo 16 y el verso 34. Y este hombre tuvo 2 hijos, uno de ellos se llamó Abiram y el otro de ellos se llamó Segub. Y ambos murieron en la reconstrucción de Jericó, allí en los cimientos y bajo la puerta, tal cual como había profetizado Dios que sucedería si alguien intentaba reedificar Jericó. Jericó era una ciudad maldita y este hombre de nuestra historia iba en ese camino de maldición. Él iba camino hacia la ciudad maldita. No había nada favorable para él, no iba a haber beneficios para su vida, porque en ese camino que hasta el día de hoy está lleno de cuevas que van continua una tras otra y era el lugar ideal para refugiarse los ladrones, y hasta aún hoy sucede eso. Y allí salieron unos ladrones. Y ahora cuando nosotros pensamos en ese hombre nos hace pensar en nosotros los pecadores, en aquellas personas que aún no conocen a Cristo y van en un camino de maldición, no hacia Jericó, sino que están caminando hacia el infierno mismo. Y ahora vamos a descubrir en esta historia muchas figuras, la figura de muchas personas. Ese hombre que iba de camino nos hace pensar en el pecador perdido en un camino que va a la perdición eterna. Él a Jericó, otros hoy, rumbo al infierno mismo. Y allí en ese camino salieron los ladrones, que podríamos decir que los ladrones son una figura del diablo, porque el diablo es un ladrón del gozo. El diablo viene para robar la alegría. El diablo es una persona que está robando el gozo a la gran familia humana, causando estragos con sus muchos métodos destructivos y engañosos. El diablo está apaleando a la humanidad y los está echando a un costado del camino y allí están como desangrándose. Dice aquí el Evangelio que el hombre estaba medio muerto.
Y esa es una expresión que a nosotros nos llama la atención, porque nosotros decimos, ¿este está vivo o está muerto? Medio muerto es un término que necesita una explicación. En primer lugar, en el sentido espiritual, la Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2, que el hombre es una persona muerta en delitos y pecados. El hombre espiritualmente está muerto. El hombre que está sin Dios es una persona espiritualmente muerta. Es una persona que habla, que respira, que come, se mueve, camina, pero espiritualmente no tiene vida. Y esto nos hace pensar en el estado de ese hombre. Él estaba medio muerto. Estaba allí con un pie en la tumba y con un pie en este mundo. Y así como está hoy la raza humana, y viene el diablo en la figura de esos ladrones y lo apalean y lo dejan a este hombre tirado, abandonado al costado del camino, desangrándose. Y es esta la labor del diablo en nuestro tiempo. El diablo viene y aprieta a la gente, lastima, la asfixia, le infunde desánimos y estados de depresiones. El diablo está empujando a la gente hacia la muerte misma. El diablo le está quitando a la gente las ganas de vivir. La víctima aquí quedó media muerta, una golpiza realmente salvaje, y nadie iba en su ayuda. No había alma solidaria, no había gente que pudieran socorrerlo. Y el primero que pasa y lo ve a ese hombre necesitado es un sacerdote. Un sacerdote nos hace pensar en alguien que representa la religión. Cualquiera la religión, el nombre que usted quiera ponerle. La religión no tiene la solución para los problemas humanos. Otra vez, la religión no tiene la solución para los problemas humanos. La religión muestra allí en la figura de este sacerdote su impotencia de poder ayudar al marginado, al necesitado, al caído, al lastimado, al olvidado, al costado del camino. La religión no puede atender, no puede cubrir las necesidades humanas. Y hay una cosa que quiero llamar su atención. El sacerdote iba en el mismo camino que este hombre apaleado. En otras palabras, el sacerdote iba camino hacia la ciudad maldita. Él también iba en ese camino de perdición, porque la religión no conduce a nadie al cielo. No hay salvación en ninguna religión. La Biblia lo afirma claramente, que la salvación solamente está en la persona de Jesucristo. Otra vez, la salvación del hombre solamente está en la persona del Señor Jesucristo. La religión ve al necesitado y pasó de largo. Qué cosa tan triste ver a las personas necesitadas y pasar de largo. Pasó de largo. Hay algunos historiadores que dicen que, bueno, como la persona quizás no tenía su vestimenta ya, entonces era difícil identificar de qué nacionalidad era. Quizás él no era un judío, entonces no había como obligación de ayudarle. Pero también nosotros podemos ver que ese hombre tampoco tenía dinero, y la religión dice, y si no tiene dinero, no es de interés para mí. Porque usted sabe que las religiones evalúan a la gente como la gente de la calle. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Ese hombre caído no tenía capitales económicos. La religión no tuvo interés y siguió de largo en la figura de ese sacerdote. Pero después dice la Biblia que apareció un levita. Ese hombre levita pasó y lo vio al hombre caído, malherido, lastimado, y también siguió de largo. No se detuvo a ayudar, a socorrer, no se mostró un corazón solidario con aquel que estaba derrumbado al costado del camino. El levita representa la ley. El levita representa el poder político, el gobierno humano. Y el poder político no tiene la solución para los problemas de la gente. Usted puede ver por todas las naciones cómo los gobiernos están fabricando nuevos pobres, almas necesitadas, almas marginadas, olvidadas, excluidos del sistema, de la sociedad, porque la política, el poder político, el poder humano no tiene la solución para los problemas del hombre. Allá cada tanto algún que otro gobierno le da algunas migajas para entretener a los pobres, pero esas son migajas de entretenimiento, no son soluciones definitivas para la gente. Por eso la gente vive insatisfecha, olvidada, excluidas.
La religión no pudo ayudar al hombre caído, el poder político no pudo ayudar al hombre caído, pero la Biblia dice que apareció un samaritano. La Biblia lo define como un buen samaritano y nos preguntamos quién es él. En este samaritano nosotros encontramos la persona de Cristo, pero un samaritano en la cultura judía era un hombre que era considerado como un ser despreciable, como un mestizo. Un samaritano era el hijo de una mujer judía con un hombre que no era judío. Y era alguien que había perdido su pureza y era alguien que era hijo de una relación que era prohibida con Dios, porque la Biblia enseña que no se podía unir el hombre en el yugo desigual. Un hombre judío debía casarse con una mujer judía, no podía buscar una mujer de otro pueblo y viceversa. Y un samaritano era un mestizo. Por eso él era una persona del cual nadie esperaba nada. Era una persona del cual todos despreciaban, le hacían a un costado. Pero muchas veces en la vida, aquellas personas de las que menos pensamos y de las que menos esperamos son las que más hacen. Aquellas personas por las cuales nadie da una moneda son los que hacen las cosas más valiosas y las cosas más importantes y más resonantes. Oh, sí, aquí el samaritano vio a este hombre caído y dice que él fue llamado a misericordia. Esa palabra misericordia o la palabra compasión que significa un sentimiento, una clase de amor nacido, surgido desde las entrañas mismo. Para que usted me entienda correctamente lo que quiero decir, este hombre fue movido por un amor que salió de sus entrañas, de las tripas mismo, de su lugar más profundo de su cuerpo. De ahí salió ese amor por el necesitado. Tuvo compasión de él. Este samaritano no fue indiferente. El samaritano fue solidario. El samaritano vino y se detuvo ante el malherido y dice que sacó vendas y vendó sus heridas. Se preocupó por la salud de esa persona de quien la Biblia dice que estaba medio muerto. Alguien ya próximo a la muerte. Vino alguien y atendió y puso venda y usó vino. El vino allí nos habla de un elemento medicinal, antiséptico. Oh, sí, estaba preocupado en esas llagas, en esas heridas, el buen samaritano, y puso allí vino. Pero también el vino en el sentido espiritual nos habla de la sangre preciosa de Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo que nos libera del poder del pecado, la sangre de Cristo que nos puede dar victoria sobre esa enfermedad mortal que es el pecado y que padecemos todos los humanos. Oh, el vino allí es una presencia de la sangre de Cristo. Y también el samaritano usó vendas, usó vino y usó aceite. El aceite es un elemento suavizante, pero también muchas veces en la Biblia el aceite es una figura o es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí vemos en la sangre, allí en ese vino, vemos la sangre de Cristo, vemos la presencia del Hijo de Dios. Allí el aceite llama nuestra atención y nos hace pensar en la presencia del Espíritu Santo. Y ahora este samaritano tomó al hombre y lo llevó allí hacia el mesón. El mesón era un refugio seguro, era como una especie de un petit hotel, era un lugar donde alguien podía sentirse a cubierto y allí sale el mesonero y en el mesonero nosotros vemos la figura de Dios el Padre. Oh, el buen samaritano es Cristo. Él recoge a los caídos, los malheridos, los que fueron lastimados por el pecado y por el diablo, y ahora los trae al mesón y los pone en las manos de Dios, en el lugar más seguro. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, sus últimas palabras antes de expirar fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos de Dios son el lugar más seguro. Las manos de Dios se vuelven el refugio más perfecto. Y Cristo trajo al mesón y entregó al hombre malherido al cuidado del mesonero. Y ahí vemos la figura de Dios. Y escuche las palabras que le dice la palabra de Dios, que este samaritano acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero
y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Oh, esa palabra cuando regrese a mí como creyente, como hijo de Dios, me hace pensar en el regreso de Cristo. Él regresará. Él prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 3, él dijo, regresaré otra vez, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Esa palabra regresar, me habla de un encuentro cercano con Cristo, cuando Él venga en su majestad y en su gloria, cuando suene la trompeta y Él venga a buscar. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo, aquellos que en estos 2000 años de historia humana han muerto creyendo en Cristo como el Salvador, ellos resucitarán primero. Y dice la Biblia, luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Oh, esta palabra dice, yo regresaré, me hace pensar en un Cristo victorioso que pronto vendrá para buscar a su iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa. Y ahora al mencionar la palabra iglesia es oportuno aclarar, la iglesia no se trata de un edificio, la iglesia no se trata de paredes, de hierros, de madera, la iglesia se trata de todo pecador que en estos 2000 años ha creído en Jesucristo como el Salvador. Cristo vendrá, el buen samaritano dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cristo viene y viene pronto. Pues ese es el nombre de nuestra iglesia, Maranata, que quiere decir Cristo viene y Él viene pronto. Y ahora el Señor Jesucristo tuvo una pregunta para el abogado, tuvo una pregunta para este intérprete de la ley y le dice, viendo al sacerdote, viendo al levita, viendo al samaritano, ¿quién te parece que fue el prójimo de aquel que fue apaleado por los ladrones? Y ahí este hombre, el abogado, le dice, bueno, yo lo que veo que fue aquel que usó de misericordia. El samaritano, el que usó de misericordia. Y ahora Cristo le dijo algo a ese abogado y ese mensaje es para usted y para mí también. Él dice ahora, ve y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. ¿Es esto lo que debe hacer una iglesia? ¿Es esto lo que debe hacer un cristiano verdadero? Ir en ayuda de aquellos que están caídos, aquellos que están derrumbados por el pecado, aquellos maltratados y lastimados por el diablo, aquellos marginados, aquellas personas a las cuales nadie les pone atención, aquellas personas en las cuales todos siguen de largo como el sacerdote, siguen de largo como el levita. Pero hay que tener la actitud del samaritano, detenerse, hablar con esos muchachos que están siendo destruidos por el poder de las drogas y el alcohol en las esquinas, hablar con aquellos que están atrapados en el mundo de las inmoralidades, hablar con aquellos que son esclavos de un sistema religioso de idolatría. Hay que hablar con ellos y hablarles del amor de Dios y hablarles de Cristo y de su obra en la cruz y hablarles del perdón de pecado y de la salvación eterna que hay en Cristo y hablarles de la Biblia, que es la inerrante verdad de Dios, es la verdadera, eterna e indestructible verdad de Dios. Hay que ir y hablar, dice la Biblia, hay que comportarse como el samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Estamos siendo desafiados por la Biblia, estamos siendo desafiados por la palabra de Dios. Hay un mundo caído, hay un mundo lastimado, hay un mundo marginado, y esta es la hora y es la gran oportunidad para que aparezcan los buenos samaritanos. Esta es la oportunidad para que aparezcan los buenos samaritanos. Hay que sacar a relucir cada uno de nosotros. Amiga, amigo que me escucha, usted que ya conoce a Cristo, es la hora de sacar a relucir el buen samaritano que está adentro de nosotros. El samaritano hizo una obra completa. Él no se conformó con ir a la iglesia un domingo y cantar unos coros, unos himnos, poner una ofrenda, sentarse, calentar el banco, saludar y regresar a su hogar. No, el samaritano hizo una obra completa, se acercó allí al malherido. Y hoy nosotros estamos viviendo días difíciles, gente que está atrapada en el reino de la depresión o en la soledad, como hablamos en la primera hora. Hoy hay gente que está allí angustiada, que está atrapada en el pánico, que están en la congoja, que están en la decadencia moral. Hoy hay gente que necesita ayuda de buenos samaritanos. Hay trabajo para los buenos samaritanos. Dijo Jesús, ve ya tú lo
lo mismo, que un poco de la sangre que corrió por las venas de ese buen samaritano pueda correr por nuestra vida. Un poco de esa sangre que nos aliente, que nos motive, que nos empuje para ir a ayudar a los marginados, a los caídos, a los olvidados, aquellos que están lastimados, desangrándose al costado del camino. Estamos frente hoy a un desfile de una humanidad que está llena de necesidades. Estamos frente a una humanidad que está insatisfecha, una humanidad que está llena de frustración, llena de fracaso. Hoy estamos viendo por todos lados gente que va contramano de la alegría. Esa gente necesita de Cristo, necesita saber acerca de Jesús, el Salvador, necesita saber que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, ellos necesitan saber que Cristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ellos necesitan saber lo que aquel carcelero de Filipos se enteró cuando quiso quitarse la vida. Y Pablo le dijo, no hagas tal cosa. Todos estamos aquí. Y ese carcelero con un tono desesperado dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo sin dudarlo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigo, amiga que hoy escuchas la hora bautista, que te sientes mal herida, medio muerto, abandonado, olvidado, marginado, estás desangrándote al costado del camino. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queremos ayudarte, queremos ser bendición a tu vida. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Estamos en la avenida Díaz